Hola a todos y todas. Walter Raúl Cornejo presentando la tercera parte del curso de gas natural. En las dos versiones anteriores hemos hablado de qué es el gas natural, constituido principalmente por metano, una molécula simple de un solo carbono y 4 hidrógenos, que reacciona con el oxígeno dando una combustión perfecta que genera como contaminante solo el CO2. Hemos hablado también del gas asociado, que viene como regalo junto con el petróleo, pero que muchas empresas en el pasado lo tomaron como un problema y entonces lo venteaban al ambiente generando una contaminación 24 veces más perjudicial que si lo quemaran. Hemos hablado también del origen del gas, cuya teoría sirve de base para el biogás, que es una oportunidad aún poco explorada en el país. Y también hemos hablado del transporte del gas, de los gasoductos, de sus costos. Felizmente en Latinoamérica se han construido al menos 10 gasoductos trasandinos y por lo tanto podemos comparar costos para que no nos engañen. En esta oportunidad vamos a hablar de la red de distribución. O sea, en esta parte del curso vamos a hablar de la red de distribución. Es decir, llegar al destino final, el consumidor. El encargado de llevar el gas a los usuarios finales se llama distribuidor. El distribuidor es el gran tejedor de las redes. Muchas tuberías para llegar también a muchos usuarios. Por cada usuario hay que pasar frente a su casa con un tubo y luego derivar hasta el domicilio mismo. Entonces tenemos redes troncales que atraviesan la ciudad, redes menores que van a cada calle, tuberías de conexión que van desde el tubo que pasa por la calle al domicilio y ya en el domicilio hay que poner una caja donde se alojan la válvula de servicio, el regulador de gas y el medidor. Esa caja con esos elementos, con esos 3 elementos se llama en el Perú acometida y tiene un precio algo superior a los $100. En otros países, es interesante esto, en otros países incluye el tubo de conexión, pero en el Perú no lo incluye. Cada país legisla como quiere, así es. ¿Sabe a qué presión se regula para los domicilios? Se reduce la presión del gas a 23 milibares. Es una presión muy chiquita. Equivale al 2.2% de la presión atmosférica que todos soportamos al nivel del mar. Después del medidor se requiere hacer la instalación interna. Sí, señor. Así como tenemos luminarias o focos, cables eléctricos, interruptores y tomacorrientes en la luz, en el gas se requieren tubos, codos, accesorios, válvulas que lo lleven a las cocinas, a las secadoras, a las duchas y para los más exigentes, a las estufas, las cuales acá en el Perú son un lujo, pero en el mundo son de los más comunes. De verdad, son muy comunes, sobre todo del tipo radiador o llamado gas heating water. Ahí les pongo una foto para que noten esas estufas cuando vean una película del extranjero. Las tuberías internas antes eran de cobre, pero el cobre subió mucho de precio, entonces hubo que conseguir un material alternativo de menor costo, el llamado P-al-P. ¿Qué? P-al-P, que significa polietileno, aluminio, polietileno. Sí, 3 capas, como un sanguchito. 3 capas que resultan más baratas que el cobre y entonces las instalaciones internas bajaron de precio. Hoy el nuevo gobierno dice que el FISE, o Fondo de Inclusión Social Energético, va a financiar esas instalaciones internas en todo el país. Suena bien, ¿no? La distribución es un servicio público. ¿Por qué? Porque va dirigido directamente a la población
y a sus instituciones representativas. Cuando el Estado determina que la distribución es un servicio público, lo que está diciendo es: yo voy a proteger a los usuarios y entonces para ello voy a regular el negocio. Entonces, la distribución, al igual que el transporte de hidrocarburos, es un negocio regulado, es decir, tarifa, plazos, reglas de cumplimiento ante el Estado, controles, supervisión y reportes financieros y planes de desarrollo. Todo eso está supervisado por un ente que en nuestro caso es Ocinermin. Ahora bien, un sistema de distribución de gas natural está conformado por lo que le llaman la puerta de entrada, el City Gate, que es una estación donde se recibe el gas, se regula, léase, se reduce la presión para ajustarse a las condiciones de suministro más eficientes. Desde el City Gate sale el gasoducto o varios gasoductos, depende del diseño, que recorren la ciudad hasta los extremos. Es a partir de estos gasoductos troncales que nacen los ramales, que son los que llevan el gas a los usuarios. A lo largo de las redes existen otras estaciones de regulación, o sea, que bajan la presión, menores, que permiten optimizar las entregas por zonas y a cumplir con las presiones contratadas por los clientes, porque ojo, en los contratos figuran las presiones de entrega. ¿Cómo se calculan esas redes? Eso es materia de otra sesión del curso. Ahora, en las concesiones de transporte no hay exclusividad territorial. Dos tubos en teoría en una concesión de transporte podrían seguir la misma ruta, siendo cada uno de diferente concesionario. De hecho, en Chile ocurrió así. Se construyeron varios ductos de Argentina hacia la costa chilena. Los dos primeros casi con la misma ruta, el gasoducto norandino a Tocopilla y el gasoducto Atacama. En el caso de la distribución, esto es distinto. Sí hay exclusividad territorial. Solo un concesionario de distribución en un área previamente demarcada. Un monopolio regulado. Claro, es un servicio público, por ende debe ser regulado. Las tarifas son puestas por el regulador. En el Perú, por Ocinermin. Y los contratos con los usuarios son de adhesión. No hay contrato por cada cliente distinto del otro. Solo vale el de adhesión, el cual es aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. En cuanto a los usuarios, hay dos tipos de usuarios: independientes y regulados. Sí, pues, en la distribución se dice que los clientes independientes son aquellos de alto consumo, clientes que por ello pueden adquirir directamente del gas del productor, con descuento, por supuesto, porque si no es con descuento no tiene incentivo. Contratar el transporte y asimismo contratar al concesionario, todo por separado. En el Perú, por ser cliente independiente o para ser cliente independiente se requiere consumir 30.000 metros cúbicos diarios o más. Los otros clientes, los que no llegan a ese volumen, se llaman clientes regulados y están en la obligación de adquirir el gas al concesionario de distribución. Ahora vienen las tarifas. Las tarifas son los precios máximos que deben pagar los usuarios. ¿Y en ellas qué se incluye? El precio de la molécula, los costos de transporte si los hubiera y los costos de distribución propiamente dichos. ¿Cuáles son esos costos de distribución? Son dos los costos de distribución: los costos de comercialización y los de distribución propiamente dichos. Los costos comerciales se refieren a ¿qué? Evaluación de la factibilidad de clientes, la publicidad y el marketing, la lectura de medidores, el reparto de los estados de consumo y los recibos, la atención de reclamos que a veces son numerosos, la administración de pagos,
la cobranza, esos son los costos comerciales. Y los costos de distribución propiamente dichos, ¿cuáles son? Los costos de inversión, de operación, de mantenimiento, de la red de alta, de la red de baja, las instalaciones de regulación y las instalaciones de compresión asociadas al sistema. Pero aquí viene otra cosa. El distribuidor por red de ductos va construyendo la red poco a poco. Mientras tanto, hay usuarios que no están en la red y que quisieran tener acceso. Hay dos opciones. Si la red está más o menos cerca, el usuario puede hacer un aporte financiero y lograr que le construyan una tubería para el suministro de gas. Pero si está más lejos, ya no llega, pues que le construyan un tubo muy largo, saldría muy caro, ¿no? Entonces, el usuario puede ser abastecido mediante GNC, gas natural comprimido, o mediante GNL. ¿Qué es entonces el gas natural comprimido o GNC? El gas se comprime para este propósito, para el GNC, entre 250 y 300 veces para poder transportar una cantidad de energía que sea económica. Como se trata de una gran compresión, hay que tener mucho cuidado en la selección de tuberías, de las mangueras y los cilindros de almacenamiento. Deben ser capaces de soportar altas presiones y ser inspeccionados periódicamente para evitar accidentes. Las tuberías mínimas son de Schedule 160, aunque en acero inoxidable varían los espesores. Los cilindros de almacenamiento pueden ser de acero y fibra de vidrio, de fibra de carbono, siendo estos últimos los más livianos, y por lo tanto permitiendo transportar un elevado volumen de gas, aunque por el otro lado son costosísimos. Los cilindros de acero son muy pesados y por ello el volumen de gas transportado es limitado, aunque esto ha mejorado mucho, ¿no? Y además son de mucho menor costo que los cilindros de fibra de carbono. En un precio intermedio entre los de acero y los de fibra de carbono están los cilindros de acero recubiertos con fibra de vidrio. El gas natural comprimido, a pesar de las mejoras en los volúmenes a transportar, tiene limitaciones. Los cilindros de acero, con capacidad efectiva de 7.000 metros cúbicos, cuestan más o menos $150.000, semirremolque incluido. En cambio, los de fibra de carbono llegan a una capacidad más del doble, llegan hasta 15.000 metros cúbicos, pero esta vez con un precio mucho más caro, más del doble, de $800.000. Entonces, en los de acero limita, bueno, en lo de acero o en lo de fibra de carbono, en ambos casos, la distancia hasta donde se puede llegar económicamente está limitada precisamente debido a los costos de transporte. Además, tiene otras limitaciones. Si se interrumpen las carreteras por huaico, los accidentes o paros, porque el costo de almacenamiento es muy costoso, entonces se almacena poco en el lugar de entrega. La solución para un mejor alcance y para una mayor seguridad y continuidad en el servicio la da el gas natural licuefactado o gas natural licuado. El gas natural licuado o GNL ocupa menos volumen. Es que como si se le comprimiera 600 veces. Ahora, veamos un ejercicio aquí de economía para comparar el tanque de acero y el tanque de carbono. Un tanque de acero de 7.000 metros cúbicos netos de llenado cuesta $150.000. Y uno de carbono de 15.000 metros cúbicos netos cuesta $800.000. Estamos poniendo como ejemplo el transporte de Lima a Arequipa de 50.000 metros cúbicos por día para un cliente X.
Cada viaje de reposición, o sea, cada viaje de Arequipa hasta Lima para cargar el gas y volver a Arequipa, toma 48 horas. Si se hace con acero, se requieren 2.607 viajes al año. Hay que comprar o tener 15 tráileres de acero de 7.000 metros cúbicos y utilizar el camión 135.564 horas, con un costo de transporte de 5.21 millones de dólares al año. En cambio, con fibra de carbono, los viajes de 2.607 se reducen a menos de la mitad, a 1.217 viajes al año. En lugar de 15 trailers, aquí se necesitan 8. Y en recorrido, en el uso del camión, baja a la mitad o un poco menos, 67.180 horas. Y esta vez el costo de transporte baja de 5.21 millones de dólares al año, baja a 2.43 millones de dólares al año. En 5 años, con tráileres de acero, se habrán invertido 2.25 millones de dólares más el transporte 26.05 millones de dólares. En total se desembolsaron 28.30 millones de dólares. En los mismos 5 años, con tráileres de fibra de carbono, se invertirán en la compra de esos tráileres 6.40 millones de dólares, pero el transporte mucho menos, 12.15. En total da 18.55 millones de dólares. Es decir, por utilizar los tráileres de fibra de carbono en lugar de acero, viene un ahorro de 9.75 millones. No parecía, ¿no? Casi 10 millones de dólares de ahorro, que probablemente sean la diferencia entre el bien y el mal, que hagan factible el negocio. Ahora veamos el gas natural licuefactado o licuado, o también GNL, o algunos en inglés le denominan LNG. El gas, para pasar al estado líquido, necesita ser enfriado a menos 162 grados centígrados. Muchísimo frío. No hablamos de 0 grados, ni de menos 10 grados, sino de menos 162 grados centígrados. Es importante saber que el gas natural nunca es puro, a pesar de los tratamientos previos en las plantas de proceso donde se le retiran los líquidos y los contaminantes. Cuando llega a la puerta de la planta para ser licuado, lo primero que se le hace al gas es remover el CO2. El CO2 es fácilmente identificable, ustedes lo pueden identificar como hielo seco y lo aprecian en los carritos, adentro de los carritos de los heladeros, ahí donde conservan los helados completamente fríos. Imagínense si no se elimina ese CO2 y durante el enfriamiento del gas se transforma en ese hielo seco. Pararía todo el proceso. Lo mismo pasa con el agua remanente presente en el gas. Hay que removerla. En el gas natural es todo. Ese es todo el pretratamiento. Bueno, a algunos se les requiere eliminar mercurio y en otros azufre, que son tratamientos complementarios. Luego de ahí pasa a la caja fría o cold box, que es un gran intercambiador de calor donde recibe el frío producido por el refrigerante. Y como se trata, llamémosle, de ultra frío, entonces el gas natural cambia de estado. Pasa en esa caja, en ese cold box, del estado gaseoso al estado líquido. Y desde ese momento es aislado térmicamente para que no pierda nada de ese frío y se mantenga en dicho estado líquido. ¿Cuál es el refrigerante que se enfría tanto que hace que el gas natural cambie de estado? Hay básicamente dos opciones. Un refrigerante solito,
simple, el nitrógeno, el cual es comprimido y luego expandido, para que aquí cuando se expande, en la expansión, pierda muchísimo calor y se congele, usualmente sin cambiar de estado. Y la otra opción es una mezcla de refrigerantes que logra el mismo propósito, aunque utilizando menos energía eléctrica. Por ello, es más eficiente la mezcla de refrigerantes, pero es más compleja. Usted elige. El gas licuado es luego almacenado para posteriormente ser transportado a los consumidores. Ahora, queremos comparar el gas natural licuado versus el gas natural comprimido. Hagamos la comparación del GNL con el GNC, ¿no? El GNL con el modelo de GNC de cilindro de fibra de carbono, ¿no? Que es el más eficiente, según vimos. El tanque de fibra de carbono, 15.000 metros cúbicos, $800.000. El tanque de GNL, 29.600 metros cúbicos netos y cuesta $200.000. Cuesta la cuarta parte. Transporte de Lima a Arequipa igual, de 50.000 metros cúbicos por día. Cada viaje de reposición de gas igual 48 horas. O sea, cuando viene de Arequipa a Lima y de Lima va al lugar, toma 48 horas. Toma 48 horas, incluyendo la carga de gas, ¿no? Con cilindro de fibra de carbono, 1.217 viajes anuales, 8 tráileres, 67.000 horas de camión, 2.43 millones anuales en transporte. Con cisterna de GNL, los viajes se reducen a menos de la mitad, de 1.217 a 617 viajes al año. 5 tráileres, no 8. 38.384 horas de camión, casi la mitad. 1.23 millones de dólares al año en transporte. Entonces, repasamos. En 5 años, con tráileres de fibra de carbono, se invierten en su compra 6.40 millones, más 12.15 millones de transporte, total 18.55 millones. En los mismos 5 años, con tráileres de GNL, se invierten en su compra $1 millón, más 6.15 millones en transporte, total 7.15 millones. El ahorro por usar GNL en lugar de fibra de carbono en el transporte es 11.40 millones de dólares. ¿Parece fácil entonces la solución? No lo es. Sigamos analizando. Licuar no es barato. Es más caro que comprimir. ¿Cuánto más caro? Depende del tamaño de la planta de licuefacción. Más pequeña, más caro licuar. Más grande, más barato. Para decidir si migramos o no al GNL, hay algunos supuestos importantes que quisiera que ustedes tengan en cuenta. Fíjense bien estos supuestos, ¿no? Poder calórico del gas, vamos a usar el de Cali, el de Lima, 37.800 BTU por metro cúbico estándar. Esto significa, por cada costo que haya de 10 centavos por metro cúbico, equivale a $2.65 por millón de BTU, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. El costo de compresión es aproximadamente $0.70 por millón de BTU. 50.000 metros cúbicos diarios significan al año 689.850 millones de BTU al año. Por si acaso, cuando estamos hablando ahorita de metros cúbicos, hablamos de metros cúbicos estándar. No hablamos de metro cúbico de GNL líquido, que tiene aproximadamente es equivalente a 600 metros cúbicos estándares. Pero eso por ahora no lo vamos a usar. Así que hemos encontrado un ahorro en el transporte de GNL frente al GNC de 11.40 millones de dólares obtenidos en 5 años. Durante 5 años, en un mundo perfecto, sin interrupciones, se consumen 3.449.000
250 millones de BTU. Entonces, si hacemos la división, nos va a salir que el ahorro por millón de BTU es 3.30 dólares. Sumamente interesante. Como comprimir cuesta 0.70, entonces licuar debería costar menos de la suma de 3 dólares 30 que ahorra en el transporte más los 70 soles de comprimir, o sea, 4 dólares. Menos de 4 dólares es lo que debe costar licuar para que sea negocio. Si eso no ocurre, nos quedamos con GNC. Supongamos por simplicidad que hemos escogido una planta de LNG que usa nitrógeno como refrigerante. Asimismo, que para no arriesgar mucho, sea de solo 60.000 metros cúbicos estándares por día. No, una planta chiquita. Vamos a comprar una planta chiquita. En ese caso, el costo de electricidad, o sea, la eficiencia de la electricidad es un consumo de 1.50 kilovatios hora por galón, o el equivalente 0.66 kilovatios hora por metro cúbico. Para un costo de una planta, para un costo de electricidad de kilovatio hora de media tensión de 0.095 dólares por kilovatio hora, da 1.66 dólares por millón de BTU. O sea, la electricidad por millón de BTU, 1.66 cuesta. El mantenimiento lo estimamos para ese tamaño de planta en 0.60 dólares por millón de BTU. Y el capital, esta planta tendrá un costo aproximado de 10 millones de dólares y vamos a aplicarle ahí una anualidad al 10%, nos da, 10% en 20 años nos da el factor 0.1175, entonces la anualidad nos da 1.175 millones de dólares por año. Eso nos da un costo de 1.70 dólares por millón de BTU de capital. Entonces el costo de licuefacción, ¿cuánto sale? 1.66 de electricidad más 0.60 de mantenimiento más 1.70 de costo de capital. Total, 3.96 dólares por millón de BTU. Frente a los 4 dólares que requeríamos, estamos ahí, un ahorro de 0.04 dólares por millón de BTU no es significativo, muy poquito. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la planta que hemos elegido es muy chica, entonces no es eficiente, o no es muy eficiente y el consumo de electricidad es alto. La otra razón es que la economía de la inversión también es pequeña. Comprar una planta 4 veces el tamaño, o sea, comprar una planta de 280.000 metros cúbicos en lugar de 60.000, cuesta solo 2 veces. O sea, cuesta 20 millones de dólares. Y la otra, la cuarta parte, cuesta 10. Así es la economía en las plantas. Veamos entonces qué pasa en este caso si compramos o instalamos una planta de 280.000 metros cúbicos por día en lugar de 60.000. Y que también use nitrógeno de refrigerante. Entonces, la electricidad baja mucho el consumo de electricidad. Baja a 0.90 kilovatios hora por galón. Entonces baja a 0.40 kilovatios hora por metro cúbico. Entonces, aplicando el mismo costo de kilovatio hora de 0.095 dólares por kilovatio, el costo de la electricidad da $1 por millón de BTU. Bajó de 1.66 a $1. El mantenimiento para una planta mucho más grande también baja considerablemente y estimamos que baja a 30 centavos de dólar por millón de BTU. Y en capital, ya lo hemos dicho, esta planta costaría 20 millones de dólares y aplicando el mismo factor de anualidad a 2.35 por año y por lo tanto un costo de capital por millón de BTU de 0.73 dólares. Costo total de licuefacción en este caso, $1 por electricidad,
30 centavos por mantenimiento y 0.73 de capital. Costo total entonces $2.03 por millón de BTU, mucho más bajo que $4, casi la mitad. Entonces ahora el ahorro sí es significativo. Entonces iríamos por esta planta. Claro, pero tenga en cuenta usted que está escogiendo una planta mucho más grande. Entonces se requiere más ventas, más clientes, más contratos. Y no es poquito porque hay que vender más de 4 veces. Y además hay que poder conseguir el dinero porque la inversión ya no es 10 millones, sino es 20 millones de dólares. Bueno, esto es el ejercicio de la planta de liquefacción. Después en el otro extremo, en el extremo de los clientes, tenemos a dos tipos de clientes. Las plantas regasificadoras y las estaciones de gas vehicular. Las plantas regasificadoras alimentan a las empresas industriales y a los city gas de los sistemas de distribución domiciliarios. El gas ahí exclusivamente se va a gasificar o vaporizar. Pasa por unos vaporizadores o regasificadores. ¿Los cuales qué son? Son unos intercambiadores de calor de baja presión que permiten que el gas natural licuado cambie al estado gaseoso al producirse un ligero calentamiento. Recuérdese que el gas se licuó a menos 162 grados centígrados. Entonces el pasar a una temperatura que no necesita ser muy fría ya permitiría el cambio de estado. En las plantas regasificadoras además se instalan tanques de almacenamiento para varios días de autonomía. De esa manera se asegura la continuidad de suministro. Al tener varios días de almacenamiento, estas plantas son más seguras, de todas maneras, que las plantas de descompresión de GNC. El otro cliente, las estaciones de gas vehicular, reciben y almacenan el gas en forma líquida y solo lo regasifican en aquellas estaciones llamadas mixtas que cuentan con dispensadores de GNC, en cuyo caso se eleva la presión del gas líquido, ¿no? Se bombea y se eleva la presión del gas, se eleva a 200 o 250 bares, se vaporiza a esa alta presión y luego se almacena en los tanques de GNC. No hay compresor, como si ustedes se pueden dar cuenta, simplemente bombeando, usando la bomba de líquidos, se logra la alta presión. Las otras atenciones solamente son bombear el GNL a los dispensadores de gas natural líquido. Las estaciones de gas natural licuado mixtas cuentan con dispensadores de GNC y de GNL conforme la que mostramos por cortesía de Clean Energy Fuels. Bueno, espero que esta sesión haya sido de su agrado, ha sido más larga que las anteriores y pronto estaremos entregando la cuarta sesión de este curso básico de gas natural con muchas novedades. Recuerde que vamos a incluir cálculos y vamos a incluir algunas aclaraciones importantes respecto a las etapas del gas natural. Y a continuación están los créditos. Que tengan un buen día o una buena noche. Muchas gracias.